como su nombre lo indica, y dice textos que popularmente son mal interpretados. Y nosotros ya conocemos algunos textos que popularmente son mal interpretados, como cuáles, por ejemplo, se le ocurre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, ahí tenemos un coro que vamos a Filipenses 4:13 y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mucha gente lo usa pensando que yo puedo hacer cualquier cosa porque Cristo me va a ayudar igual. Y no solo me va a ayudar, sino que lo va a hacer. Oremos por él. Y no solamente me va a ayudar, sino que además lo va a hacer con poder. ¿Y a qué se refiere el texto? A que en cualquier circunstancia de mi vida donde yo esté, yo estoy en Cristo. Por lo tanto, yo debiera soportar lo que sea, porque yo estoy en la mano del Señor. Y eso me fortalece. Todo lo puedo porque yo estoy en Cristo. Y eso me fortalece. Esa es la idea del texto, que de primera leída no se entiende de esa manera. ¿Algún otro texto que se les ocurra? Todo me es lícito, pero... Bueno, en relación a la salvación, si se pierde o no se pierde, ¿Ya? los que dicen que la salvación se pierde, se basa mucho en ese texto que dice que hay que perseverar y hasta la muerte, se salva. Ya. Sí, y no dice hasta la muerte, dice los que perseveraran hasta el fin. Hasta el fin, claro. ¿Ya? Ahora, esos serán salvos. Ese texto está ya en Mateo al final y está hablando de profecías acerca del futuro y en particular acerca del tiempo de la gran tribulación. Y ese tiempo va a ser de gran maldad, pero al mismo tiempo de mucha salvación. Por lo tanto, todos aquellos que estén en ese tiempo, que ya no va a estar la iglesia, ya nosotros no vamos a estar en ese tiempo, pero van a haber muchos, sobre todo judíos, que se van a salvar, van a ser intensamente atacados por el enemigo y aquellos que no mueran en ese tiempo van a pasar al reino milenial vivos. Y de eso está hablando el texto, que aquellos que perseveren o que duren hasta el final, ¿sí?, van a ser salvos de la muerte física, van a pasar vivos al reino de los 1000 años. De eso está hablando el texto. Es buena acotación. No es tan fácil entenderlo, pero cuando leemos qué cosa nos damos cuenta. El contexto. Sí, el contexto es el que manda. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, decían por acá. ¿Nos es lícito todo? No, pero hay cosas que no son lícitas. Ahora, ¿esas cosas que no son lícitas podemos usarlas en cualquier momento? No, porque, por ejemplo, podríamos hacer caer a otro que espiritualmente no es tan maduro como uno. Entonces hay que usar ese texto en cuanto al sometimiento que nosotros tenemos al amor los unos por los otros. Y Pablo lo va a usar 2 veces en 1 Corintios capítulo 6 y en 1 Corintios capítulo 10, hablando justamente en esos contextos. ¿Okay? Y sin más, ya tiraron algunas, vamos a ver algunos otros versículos que a lo mejor no les llaman tanto la atención como que fueran tan comúnmente mal interpretados, pero muchas veces lo son. Pero más que el versículo mal interpretado en sí mismo, lo que quiero dar o que comentemos o nos demos cuenta hoy día es la importancia que hay detrás de saber bien los textos y qué es lo que realmente el Señor está diciendo a través de ellos. ¿Por qué es importante? Y dice después, antes de lo anterior, cómo leerlos desde una perspectiva bíblica. Y entendemos un poco que el contexto nos va a ayudar mucho, pero en la medida que nosotros sabemos más y más de la Biblia, vamos a entender más qué cosa. La mente del Señor. Y un poco esa es la idea. ¿Qué es lo que hay detrás de los textos respecto de cómo el Señor quiere que nosotros sepamos su verdad, cómo Él la reveló? Ya, y lo primero que tengo ahí es, ¿podemos conocer a Dios? Sí. Y ustedes ya buscaron el primer texto, ¿cierto? Allá en Jeremías. No. Sí, 9:23. Dice, no se alabe él, el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el fuerte se alabe en su poder, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar. Básicamente, ¿qué está hablando? Dice, si hay algo en que un creyente que conoce al Señor por medio de su palabra puede darse gloria a sí mismo, y uno dice, ¿cómo voy a dar gloria a mí mismo? Eso, fíjate lo que está diciendo el Señor. No es que tú te des gloria a sí mismo, pero el Señor dice que si tú tuvieras de alabar en algo, alábate en esto. En conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí tenemos el texto entonces en Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que lo conozcamos nomás, ¿o no?
y que lo entendamos, ¿sí? En cómo es Él y qué cosas quiere. Entonces, es bastante interesante el texto. Por tanto, si Él quiere eso, nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos en entender las cosas como Él las quiere, no como a mí me parece que son. Entonces, hay una responsabilidad también en estudiar las Escrituras para poder aplicarlas después a nuestra vida de la forma en que Dios quiere, no como a mí se me ocurre. Y sabemos que hay mucha gente que hace eso y muchas iglesias, con H, iglesias, sí, que no son de sana doctrina, que hacen eso, ¿no? Y muchas también se han separado del Señor, testigos de Jehová, mormones y, ¿cómo se llama esto? Los sabatistas, los adventistas, que se han separado de la fe al punto de no ser creyentes porque han tergiversado las Escrituras. Esto dice así, esto es lo que yo creo, y no ven lo que el Señor realmente está diciendo. Por lo tanto, puede llegar a ser entonces un tema de vida o muerte espiritual incluso, así de terrible. Luego hay un texto ahí de Génesis 3, versículos 1 y 2. ¿Se acuerdan qué pasaba en Génesis 3 o no? Entraba el pecado en la humanidad, dice, y la serpiente que era más astuta, ¿alguien lo tiene por ahí? Lo leo. ¿Ya? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta el 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya, ok. Y sabemos lo que sigue, no más el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no puedes comer. Porque si comen de ese, ciertamente morirás. ¿Qué dijo el Señor? ¿Dijo lo que Eva le dijo a la serpiente? ¿Fue eso lo que dijo el Señor? ¿Qué le dijo Eva a la serpiente? De todo árbol del huerto puedes comer. ¿Le dijo eso el Señor o no? Sí. Sí. Eso le dijo. Eva dijo lo que el Señor dijo. ¿Qué dijo la serpiente? ¿Dijo lo que el Señor dijo? No, dijo algo parecido, ¿no? Usó las mismas palabras, pero lo dio vuelta. Ahora, ¿qué está haciendo al dar vuelta el texto? ¿Cuál es la intención de Satanás al dar vuelta el texto? ¿Manipularlo para crear qué? Tratar a Dios de mentiroso, una duda para decir, mira, Dios que dice que es, no es tan así. Y ese es un texto que básicamente indica el comienzo de lo que Satanás está haciendo con nosotros todavía hoy. Por lo tanto, otra vez, cuán importante es que entendamos la Escritura como es y no como a veces pensamos que es. Porque Satanás usa eso. Abrimos esta ventana para que entre el enemigo a nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que cometimos un error, ¿o no? No. Eso es lo peligroso. No nos vamos a dar cuenta. ¿Se dio cuenta Eva al final o no? No. Pecó. A pesar de que citó las Escrituras, le creyó a Satanás que no era tan cierto. Sí, Satanás dice, no, si comen de ese fruto no van a morir. Y le creyó. Porque ya había creado la duda. Peligroso, ¿no? Por eso le dije, vamos a ver textos mal interpretados, pero la causa del por qué nosotros nos tiene que importar mucho, y más que mucho, el interpretar correctamente las Escrituras. Y el último, 2 Timoteo 3, 16 y 17, y ahí tenemos la carta de Pablo a Timoteo, que le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura? Toda. ¿Qué significa toda la Escritura en la práctica? Las comas, ¿sí? Los adjetivos, las repeticiones, todo, absolutamente todo es inspirado por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, e instruir en justicia. Y hay un propósito, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No como yo, no. ¿Qué significa perfecto? Contexto de las Escrituras ahí. ¿Íntegro? No. Es un buen sinónimo en este caso, pero no está hablando de eso. Cuando está hablando de que sea perfecto, está hablando de que sea completo. Que el entendimiento que él tenga de Dios, de acuerdo con las Escrituras, sea exactamente lo que Dios quiere decirle por medio de las Escrituras, que sea completo,
¿Para qué? Y sigue el texto. Para que sea enteramente, ¿se dan cuenta que las palabras tienen sentido? Enteramente preparado ¿para cuántas obras? Toda buena obra. O sea, cada palabra tiene un valor en el texto. Lo vemos a veces en un versículo, pero en toda la Biblia es así. Dios se preocupó de que fuera así porque, ¿cómo partía el versículo? Toda la Escritura es inspirada por Él. Él se preocupó de que fuera de esa manera, por lo tanto, cada palabra tiene sentido. Sí, y nos podemos aprender ese texto y se nos olvidan los todos. Y los todos ahí son importantes. Ok, seguimos. ¿Qué dice Dios de sí mismo en ese versículo? Dice el versículo: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Estamos hablando del libro de Josué, cuando entran a la tierra prometida, que era lo que Dios le había dicho que iba a hacer en el pueblo, ¿sí? Todo lo que tu pie pisare, eso yo te entregaré. ¿Cumplió Dios? Sí. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué cumplió Dios? ¿Están seguros? ¿Qué dice Dios de sí mismo ahí? Y tenemos que ir al contexto. Y uno dice, Dios cumple todo lo que Él dice. Por lo tanto, todas las promesas que nos da a nosotros las va a cumplir. ¿Verdad eso, no? Así en el papel, sí, es verdad. Siempre y cuando, y ese es el problema del versículo, siempre y cuando nosotros nos sometamos a Dios en todo. ¿Por qué pongo esta condición? Dice, oye, eso no está en el versículo, pero está en el contexto. Pregunta, Israel, a quien Dios le había prometido toda la tierra, ¿tomó toda la tierra? No. Y saltamos al libro siguiente de Jueces, en capítulo 2, donde vemos que Dios les pone una espina a Israel porque habían pueblos que no sometió. Y van a causar problemas, y empezamos a leer el libro de Jueces, cómo son los problemas. Terribles. Entonces nosotros que decimos, Dios va a cumplir todas sus promesas en mí, amén Señor, y yo no obedezco al Señor, ¿va a cumplir sus promesas en mí? O sea, hay algunas que sí va a cumplir. Porque las promesas de Dios no siempre son esas que nos gustan, ¿no? Sino que también tiene esas promesas que Él nos va a castigar por nuestros pecados. ¿Lo va a hacer o no? Sí, también es una promesa del Señor porque Él hace valer su justicia. Por lo tanto, así como cayó Israel por su falta de obediencia en toda la historia trágica que vamos a ver en Jueces, muchas veces en nuestras vidas va a pasar lo mismo hoy. Y lo que dice la frase al final, la interpretación para nosotros de ese versículo es ¿cuál? Que si el Señor dice que lo obedezcamos porque Él va a hacer esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerlo porque Él va a hacer eso. En todo. El Señor va a hacer todo. Él lo promete, Él lo cumple cuando nosotros hagamos todo. Porque si nosotros nos separamos de Dios en cosas, las bendiciones que el Señor ya nos dio no van a funcionar. ¿Por qué? Porque separarnos de Dios en cosas, ¿cómo le llamamos eso? O sea, no nosotros, la Biblia. Pecado. Y cuando nosotros estamos pecados, ¿estamos en comunión con Dios? No. Entonces, ¿dónde están las bendiciones de Dios? Dando vueltas alrededor, pero nunca en mí. Y a veces leemos esos textos y decimos, no, nosotros tenemos la victoria en el Señor. No nos dice eso. Hay toda una enseñanza detrás entre el libro de Josué y el libro de Jueces. Entonces vemos que hay dos libros que podemos leerlos en conjunto. ¿Ok? Y dice, no lo había visto así. Hay que seguir viéndolo. Seguimos. Mateo 6:26. Mateo capítulo 5 al 7. Jesús está en el Sermón del Monte enseñando el famoso Sermón del Monte que también le llaman el Sermón de las Bienaventuranzas. ¿Qué dice Dios de sí mismo ahí? Díganme ustedes. ¿Sí? ¿Mirad las aves del cielo? O sea, si el Señor se preocupa de lo insignificante, ¿cuánto más se va a preocupar de nosotros? Eso dice el texto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me creen? ¿Sí? ¿Qué dice Dios de sí mismo ahí? Que Él es proveedor de todo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, no tendríamos que afanarnos en nada. ¿Y en el contexto de qué está hablando? ¿Perdón?
No, no, ese es otro texto, no. Acá está hablando, Jesús está dando una enseñanza, está hablando solamente Jesús todo el rato. Y capítulo 6, si avanzamos unos versículos más, vamos a llegar al versículo 33. ¿Sí? ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? ¿Se dan cuenta que hay un mandato ahí o no? ¿Y cómo encaja ese versículo en ese mandato? Dice, y todo lo demás os será añadido. O sea, Él se preocupa que así como da de comer a las aves y viste a los lirios del campo, a nosotros no nos va a faltar nada en cuanto a lo que Él es capaz de hacer. Pero hay un mandato. Nosotros tenemos que buscarlo a Él. Y si uno lee algunos versículos antes, el 24, ¿qué dice? Ninguno puede servir a dos señores porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Y básicamente, para llevarlo a la práctica en nuestras vidas, ¿de qué está hablando? Que nosotros a veces buscamos ¿qué? O dicho de otra manera, ¿qué ponemos antes que a Dios en nuestra vida? El día miércoles, en la noche, de cualquier día, el día sábado, antes de ir el día domingo a la iglesia, ¿qué ponemos antes del Señor? Muchas cosas, ¿no? Y nos afanamos en muchas cosas. A veces ponemos la familia antes y escuchamos a hermanos que dicen, no puedo ir a la iglesia porque voy a celebrar el Día de la Madre. ¿Hay algo de malo en celebrar el Día de la Madre? No, es súper bueno, súper lindo, pero ¿qué estás poniendo primero? Esa es la pregunta. ¿Por qué se le ocurrió al mundo celebrar el Día de la Madre el domingo? Y reclamamos, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Básicamente, ¿cómo podemos interpretar ese versículo a la luz del Día de la Madre? ¿Para qué lo vas a celebrar el domingo? Celebra el sábado. Si quieres celebrar a tu madre, celébralo cuando tú quieras. Porque yo le doy todo. ¿O no? ¿Se puede interpretar así o no? ¿Qué otra cosa podemos poner antes que a Dios en cuanto a nuestras preocupaciones? En el sentido, me voy a preocupar, voy a dedicar mi vida a preocuparme por las cosas del Señor, pero en realidad termino preocupándome por otras, que al final dejo a las cosas del Señor en segundo o en tercer lugar, y cada uno sabe en su corazón de qué estamos hablando, ¿no? Porque al final uno dice, pucha, debería haber hecho esto en vez de esto otro, pensando en el Señor, y no lo hice. Trabajo, familia y suma y sigue. Y a veces ponemos nuestras preocupaciones primero. ¿Qué es una preocupación? Una preocupación. ¿Qué es? Sí, estar preocupado antes de que las cosas ocurran. ¿Sí? Y el Señor no tiene idea de lo que va a ocurrir, ¿cierto? Así que ocupamos el lugar de Él para decir, no, como el Señor no tiene idea de lo que va a pensar, yo me voy a encargar de esto. ¿A quién pusimos primero? A mí. Y no nos damos cuenta. Y cuando leemos textos como estos, nos está diciendo, ojo con eso, porque no te estás dando cuenta. Búscame primero a mí, y lo demás yo me encargo. Así, si me encargo de las aves, ¿cuánto más de ti? Y lo cantamos, ¿no? Y lo cantamos y no lo creemos. Hay que interpretar bien las Escrituras, bien en la profundidad, saber cuál es la primera pregunta, qué es lo que Dios dice de sí mismo. Y al final, ¿cómo lo aplicamos nosotros hoy? Seguimos. ¿Preguntas hasta aquí, no? ¿Reclamos? ¿Hartos reclamos? ¿No? ¿Hay otro texto? Sí. Isaías 40. Y en Isaías hay varios, ¿no? Sí. Que yo te llevo de la mano y nada te va a pasar y cosas así. Camina por el fuego, por las aguas y tenemos un montón de promesas del Señor. Gracias, Señor. Y si caminamos por el fuego, ¿qué nos pasa? Nos quemamos. ¿Y qué pasó con la promesa? Parece que no la entendí bien. Dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Nos vamos a cansar nosotros, no? Démosle nomás, total, el Señor me va a animar mientras esté cansado. ¿Y se me va a quitar el cansancio con eso? No. O, si quieres ir al límite, si ese versículo lo interpretamos como de que si yo siempre voy al Señor y le pido una oración y
y me dedico a Él de todo corazón, Él me da las fuerzas para seguir adelante, así que ninguno aquí va a salir de vacaciones. ¿Estamos? ¿Puede ser o no? Pues eso dice el versículo. ¿Para qué quieres vacaciones si el Señor te va a dar todo el esfuerzo para seguir adelante? ¿Dice eso o no? No. ¿Cuál es el contexto? Isaías 40 comienza a introducir ¿a quién? A Cristo, al Mesías, al siervo. Y nos va a decir a nosotros, o sea, no a nosotros, a Israel en ese tiempo, pero hoy día a nosotros, tengan cuidado a quien están mirando. Y empieza a hablar de aquellos que están creando ídolos de piedra y de madera. Eso dice el texto antes de este versículo. En el fondo es, ¿dónde estás poniendo tus fuerzas? ¿En qué estás creyendo? Que si tú crees que haces esto y como te resultó y lo vuelves a hacer, ¿te debiera volver a resultar? Eso es un ídolo, ¿no? ¿O no? Sí. Los futbolistas, para hacer un ejemplo casi infantil si se quiere, hay algunos que dan 3 pasos cojeando antes de entrar a la cancha porque si dan eso, una vez hicieron eso y ganaron. Entonces si hago eso de nuevo voy a ganar. Y ganan, hasta que pierden. ¿Son los 3 pasitos en un pie lo que había que hacer para ganar o no? Supersticiones, de ahí salen las supersticiones, de malas interpretaciones de textos como este. Y nosotros pensamos que si hacemos las cosas de esta manera, o si yo le cumplo al Señor, ¿escuchas eso, no? Entonces el Señor me va a bendecir. ¿Es verdad eso, no? Pero muchas veces lo pensamos, ¿no? Yo voy a cumplir al Señor, ahora sí, para que el Señor me bendiga. No. El Señor ya nos dio todas las bendiciones, ¿sí? ¿Como una manda? Como una especie de final de una manda, ¿sí? Si yo hago esto, tú, Señor, tienes que hacer esto otro, por eso dice tu palabra, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Que si yo me tomo del Señor, Él me va a dar las fuerzas que yo no tengo. ¿Es verdad eso, no? Suena como bonito, pero en el fondo está el texto está inserto en el tema de la idolatría. Ten cuidado en quién estás confiando, porque tu confianza, cuando no está depositada en el Señor, va a terminar mal y vas a terminar destrozado y vas a terminar cansado, no vas a querer más de nada. En cambio, si tú te aferras al Señor y conoces al Señor y entiendes cómo es el Señor, puedes estar derrotado, puedes estar cansado, pero tu fe está intacta y vas a seguir firme, aunque mueras, porque sabes en qué mano estás. ¿Se entiende el texto un poco, no? Y uno dice, ay, no vi que dijera eso. El contexto nos manda a ver eso. Entonces, nuestra vida no tiene que basarse en si yo estoy bien o si yo estoy mal, sino en cuánto me aferro al Señor, a Cristo que me fortalece en todo. Para volver al versículo original que comenzamos hoy día. Entonces, vemos que hay una profundidad del texto que la hemos pasado muy ligeramente aquí, un poco para llamar la atención de que si no entendemos bien las Escrituras para aplicarlas correctamente en nuestra vida hoy, nos van a llevar a entender una cosa absolutamente distinta y eso nos va a llevar a tener actitudes distintas y formas de hacer las cosas distintas que nos van a ir alejando del Señor y que en una iglesia van a promover al final problemas. ¿Cómo entonces nos podemos ayudar unos a otros si no estamos enfocados todos en el mismo Dios que hace la misma cosa en unos y otros, con el mismo amor, con el mismo poder? ¿Cómo podemos consolarnos unos a otros si Él te da fuerza? Arréglatela tú solo. ¿Se entiende un poco la idea, no? Yo no necesito a los hermanos. Y empezamos a funcionar mal. No sé si tengo alguno más. Este es interesante. En la carta de Santiago es una de las primeras cartas escritas a las iglesias. Y por ser una de las primeras cartas, y estamos hablando del año 45 después de Cristo, el contexto en que está escrita es muy judío, ¿sí? De hecho, hay una instrucción que dice cuando ustedes se reúnen en su asamblea, hablando de la iglesia, esa palabra asamblea en el idioma original es sinagoga, para que vean lo judío que es el texto. Y la oración salvará al enfermo, ¿verdad o no? Si nosotros oramos mucho por un enfermo, ¿se va a sanar? ¿Y si le tiramos aceite? ¿Se irá a sanar? Porque si eso fuera cierto, ningún creyente moriría, ¿o no? Pero nos morimos.
Entonces no es tan así como, dice, pero el Señor salva. Sí, claro, puede sanar a alguien enfermo, y hemos visto testimonios en cómo incluso alguien que está con un cáncer detectado, con un tumor, de repente va a un examen y no tiene nada, y los médicos dicen, ¿aquí qué pasó? Dios puede hacer lo que Él quiera, si Él quiere. Pero la pregunta es, ¿puede nuestra oración forzar a Dios a sanar a alguien? ¿Y qué dice el texto? Que sí. ¿Cómo lo tomamos entonces? ¿Cómo entiendo cuando yo leo ese texto que la verdad no es esa? O sea, perdón, que la verdad que yo entiendo no es esa, para que quede claro. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Está hablando de una enfermedad física o una enfermedad? Buena pregunta. ¿De qué está hablando el texto? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo averiguo? Porque me va a decir, el pastor dijo esto. Es que el pastor dijo, no, ¿qué dice el texto? No yo. Dice, pregúntale al pastor. De hecho, algo así dice el texto, pero ¿cómo? ¿De qué está hablando? Capítulo 5, si alguno está alegre, cante alabanzas. ¿En qué contexto está eso? Espiritual. Si alguno está triste, espiritual. Y si leemos el texto, los versículos 15 y 16, dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí? Si los confiesa. ¿De qué está hablando? ¿De qué tipo de enfermedad? Espiritual. ¿Recuerdan Isaías 53? Y Él nos sanó de nuestras enfermedades. ¿De qué está hablando? De que Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces está hablando de una enfermedad, pero en el contexto espiritual, de un pecado que hace caer a un creyente. Y este texto está hablando exactamente de lo mismo. Y la oración sanará al enfermo. ¿Qué oración? Una oración para reconocer el pecado en arrepentimiento, confesar el pecado, y habla de confesar después, ¿no? Oh, qué interesante. Y ser restaurado a la comunión de la iglesia y con el Señor. O al revés, con el Señor y de la iglesia. ¿Para qué? Espiritualmente ahora esté sano. ¿Y qué termina diciendo? La oración del justo es eficaz, ¿sí? Puede mucho, y ese versículo lo traducimos como la oración tiene poder. Tiene que ser con la mano así, ¿no? La oración tiene poder. ¿Has escuchado eso alguna vez o no? ¿Y tiene poder o no? ¿La oración tiene poder? No. Dios tiene poder. No es la oración la que tiene poder, sino Dios que tiene el poder sobre su siervo que lo busca desesperadamente en oración porque dependen todo de Él. Y en la voluntad de Él, Él va a responder lo que Él va a responder. ¿A qué se refiere entonces como que la oración tiene poder aquí? Para llevar al pecador a arrepentimiento. Y está hablando de un trato entre hermanos en la iglesia. Por eso dice que antes, ¿te acuerdas lo que decía que hay que preguntarle al pastor? Que tiene que llamar a los pastores para que lo unjan. Y está usando una figura del Antiguo Testamento. Ungir con aceite. ¿Qué significa eso? Y uno piensa que con eso se va a sanar, que eso lo usaban en los antiguos, ¿no? ¿Para qué se usaba el ungimiento? Para designar a alguien para una tarea especial. Sacerdotes, reyes. ¿Sí? ¿Y por qué los designaban? Para apartarlo para algo. Esa es la idea del ungimiento. Lo apartan para algo. De hecho, si uno lee en Isaías 45, dice que Dios ungió a Ciro. Ciro no era creyente. ¿Y por qué dice que lo ungió? Porque él lo apartó para algo. Esa es la idea que estaba usando ahí. Por lo tanto, ¿qué está haciendo con el creyente que está en pecado? Lo está apartando del pecado. Esa es la idea del aceite en ese texto. Es un texto súper difícil, pero el contexto por lo menos nos va a llamar a dudas. Parece que no es por ahí la interpretación, sino que tiene que ver con una condición espiritual, de hecho, con una condición de pecado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a tratar ese texto nosotros hoy? Orando para que el Señor me haga un buen consejero para los hermanos para cuando están en pecado yo poder ayudarlos. Y al revés, si yo estoy en pecado, que la iglesia me pueda ayudar
a salir de ese pecado, porque la oración de la iglesia va a ser como poderosa para hacerme ver mi pecado. Ese es el punto. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta aquí comamos? Bien. ¿Qué más tengo? ¿Con quién está Jesús ahí? Esta es una foto que le tomaron entrando al templo. No. Está con los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Sí? ¿Cómo los podría calificar? ¿Cómo eran? ¿Eran buenos? ¿Eran malos? ¿Ah? Uno dice, no, eran malitos, ¿no? Para. ¿Los fariseos conocían la palabra de Dios? Generalmente iban los escribas y los fariseos y los intérpretes de la ley. ¿Sabían algo de la palabra de Dios, no? Más que nosotros. ¿Cuál fue el problema que tuvieron ellos? La malinterpretaron. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es malinterpretar los textos bíblicos? Y ahí tienes un ejemplo. Y que Jesús, incluso el mismo Señor les enseñaba y no podían verlo. ¡Qué terrible! Qué terrible malinterpretar algo que nos lleva en una cadena que al final vamos a terminar pésimo. Y seguimos. En Hebreos 1 va a decir... Y ya al malinterpretar la palabra del Señor, ¿significa que ellos no tenían la guía de Dios? Obvio que no, porque cuando, y tú mismo o yo mismo, si malinterpretamos la palabra del Señor, vamos a seguir la guía de ¿quién? La mía propia, ya no la del Señor, ¿sí? Por eso que ya no se guiaban por el Señor. Justamente, buen alcance. Hebreos capítulo 1 va a decir que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, por medio de los profetas a sus padres, hoy nos habla por el Hijo. ¿Qué quiere decir ese texto? Que Cristo es la revelación completa de Dios. En Él tenemos todo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Es fuerte la declaración. Y va a seguir hablando y va a dar 7 características acerca de Jesucristo, que no vamos a entrar ahí hoy día, para decir, nosotros tenemos que seguir lo que el Señor Jesucristo dijo en las Escrituras, ¿ya? Y tenemos el Nuevo Testamento para eso, pero Él también, preencarnado, habló en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a un texto para ver esta importancia ya en Mateo capítulo 13. Jesús estaba haciendo muchos milagros, estaba enseñando por todos lados, y los fariseos terminan diciendo que toda la enseñanza que él hacía era por el poder de Satanás. Entonces, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y Jesús va entonces a comenzar a hablar por parábolas. A partir de eso, Él va a comenzar a hablar por parábolas. ¿Qué es lo que son las parábolas? Son verdades que van a ser dadas a conocer mediante un ejemplo, ¿sí? Mediante una idea que ya se conoce. La palabra viene del griego, el balos, es el verbo que es como poner algo al lado o sacar algo para que quede ahí, y el para es junto a. Entonces, poner algo al lado junto a la enseñanza que yo quiero hacer. Esa es la idea de parábola. Y en esta parábola va a hablar de ciertos misterios. ¿Qué son los misterios? No son películas de misterio. No, los misterios, bíblicamente hablando, son verdades de Dios que en el Antiguo Testamento estaban ocultas a los profetas particularmente y que van a ser reveladas ahora en el Nuevo Testamento. Es verdad de Dios. Eso es un misterio que va a ser revelada ahora. Y el Señor va a decirle a los discípulos, cuando comienza a hablarles en parábolas, la famosa parábola del sembrador, ¿recuerda? Y dice el texto en Mateo 13, o no lo tengo ahí, busquen Mateo 13, 10. Sí. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ya. Hay una pregunta, ¿por qué vas a empezar a hablar de esta manera ahora? Si las parábolas quizás son más difíciles de entender o, para efectos de nuestro taller, requieren una buena interpretación. Y él va a responder. Él respondiendo les dijo, yo le agregué en verde algo al texto. Lo que está en verde no está en la Biblia, sino que es para aclarar lo que está diciendo. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿Qué dijo con eso? Porque a vosotros, los que creéis en mí,
¿A quién le está hablando? A los discípulos y también por extensión a nosotros. ¿Qué nos es dado? Saber la verdad de Dios. Conocer los misterios del reino. ¿A alguien más les es dado eso? Y uno pregunta, no sé. ¿Y qué dice el texto después? Más a ellos, ¿qué son ellos? Los que no creyeron, ¿sí? Los que no creen en mí, eso lo agregué yo, no les es dado conocerlos. O sea, ¿quién puede conocer las verdades de Dios, los misterios del reino, la palabra de Dios? ¿Quién? Solo los que creemos. ¿Hay algún privilegio ahí o no? Y al mismo tiempo, ¿hay alguna responsabilidad? Toda. Esto es súper importante. Lo que el Señor comienza a decir, comienzan las parábolas, es súper importante. No por nada partió diciendo esto. Ojo, ellos cayeron porque la verdad que yo les di, porque le habló la verdad Jesús a ellos, ¿o no? Sí, pero no la creyeron. Ellos seguían en la misma verdad, pero interpretada a su manera. Por lo tanto, no les va a ser dado a conocer más. Pero a ustedes que sí creen, les voy a dar todo. Wow. Y tal vez hemos leído alguna vez este texto y nunca habíamos pensado la profundidad y el peso que tiene en la relación que nosotros tenemos con el Señor en su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos cayendo en ese texto. Nos ha sido dado el saber los misterios del reino, el saber cómo es la mente del Señor, cuál es el corazón del Señor, cuál es su voluntad y qué quiere Él trabajar en nuestras vidas, porque también la palabra nos confronta y nos trata según nosotros somos. Todas esas cosas están ahí. Seguimos la otra lámina. Explicación. En el Antiguo Testamento, el reino se refiere principalmente al reino terrenal. Cuando Cristo venga por segunda vez, el reino milenial, y están todas las profecías acerca del Mesías, ¿sí? Y vendrá, y Israel será restaurada, y volverán todos alegres a esta tierra, etcétera, etcétera. A eso se refiere el reino básicamente en el Antiguo Testamento. Se me adelantaste. Y en el Nuevo, entonces, Antiguo Testamento, mesiánico, apunta al Mesías, pero al Mesías que va a venir. En la segunda vez todavía no viene, ¿ya? Eso del Antiguo Testamento todavía no se cumple. Y en el Nuevo, el reino se refiere a el rey. Qué fácil. ¿Y quién es el rey? Él es el rey de mi vida, como dice la canción. A Jesucristo, ¿cierto? Que gobierna, tiempo presente, ahora, en los corazones de su pueblo, de nosotros, de la iglesia. ¿O no? Gobierna, ¿no? Aunque físicamente no esté en la tierra. ¿Dónde está? En el cielo, sentado a la diestra del Padre. Pero gobierna en nuestros corazones, ¿o no? Sí, y ese es el reino de Dios hoy. ¿Cómo se muestra el reino de Dios hoy? ¿Quién representa al reino de Dios en la tierra? Nosotros, la iglesia. Sigue la siguiente. ¿Cómo gobierna? Desde su morada celestial por medio de su espíritu, de acuerdo con su palabra. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Antes que vayas al tema Alguien que busque Juan, dime. antes que vayas al tema de lo que dijo antes sobre la importancia que tienen estas palabras de las parábolas que Jesús dijo para nosotros. ¿Ya? Después del versículo 11, lo que sigue explicando ahí, que porque cualquiera que tiene se le dará y se le dará más, y que al que no tiene le será quitado, y entonces empieza como, no quiero decir a amenazar, pero empieza a explicar él mismo la importancia que tiene el hacerle caso y buscarlo. Cualquiera que, La responsabilidad que... dice, cualquiera que tiene se le dará más. ¿Qué está diciendo con ese texto? ¿Ah? ¿Cómo, perdón? Ya, ¿y qué es lo que ella tiene? Cualquiera que tiene, ¿qué es lo que ella tiene? Fe en el Señor, por tanto le cree al Señor lo que Él dice. Se le dará más. Vas a entenderlo más, al punto de que vas a terminar viviendo según su palabra. Pero al que no, le será quitado. Ciegos.
De hecho, en el texto va a seguir hablando y va a citar a Isaías capítulo 6, ¿sí? Porque se les va a hablar, pero no van a oír. Se les va a mostrar, pero no van a ver. Estoy parafraseando el texto. ¿Cuándo dijo Isaías eso? Isaías capítulo 6. En el año del rey, que murió el rey Usías, ¿recuerdan, no? Vi yo la gloria de Dios sentado y su falda ocupando todo el templo. ¿Les suena esa historia, no? Y había unos serafines que cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Les suena el texto, no? ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, pecador! ¿Por qué? Porque él vio que tenía que morir, porque estaba viendo la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Qué entendió Isaías? Que lo que fue dado, él no entendía. ¿Y qué hace Dios cuando Isaías reconoce su pecado? Envía un ángel y con un carbón toca sus labios para quitar su pecado. Qué visión más preciosa de entender la verdad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la fidelidad de Dios, todo de Dios. ¿Cómo era? Santo, santo, santo. No miren los versículos separados, mira todo junto lo que está pasando. Y Dios dice: yo quiero enviar este mensaje al mundo. ¿A quién enviaré? ¿Y qué dice? Heme aquí, envíame a mí. Eso dice Isaías. Y Dios le dice: yo te voy a enviar a este pueblo que teniendo oídos no va a oír. Teniendo ojos no va a ver. Y es lo mismo que está citando Jesús en este pasaje. Interesante. La gloria de Dios, cómo el hombre se la mete en el bolsillo. E insisto, tenemos que tener sumo cuidado en cómo interpretamos la palabra del Señor para no caer en lo mismo. Porque, ¿quiénes cayeron en eso? Los fariseos, que sabían más de la palabra de Dios que nosotros. O sea, no es saber, es entender. Ya. ¿Qué dice Juan 12? Antes. 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces hace una declaración, ¿sí? Ahora es el juicio del príncipe de este mundo. ¿De quién está hablando? Jesús está hablando que va a dar un juicio acerca de Satanás. ¿Cuándo va a hacer eso? En la cruz. Él está hablando de la cruz, ¿sí? Y el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, va a ser echado fuera. ¿Por qué? Porque el que realmente gobierna con mayúsculas este mundo es el Rey, es Jesucristo. Eso está diciendo. De ese reino está hablando. Que Satanás usurpó el lugar que Dios le había dado al hombre en el jardín del Edén para regir su creación a nombre de él. Y Cristo va a restaurar esa relación para que nosotros volvamos a regir la creación de Dios a nombre de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Eso es lo que está haciendo el Señor ahora. ¿Y a quién está usando? A la iglesia, a nosotros. ¿Cuándo? Interpretamos bien su palabra para seguir en el contexto. ¿Ok? Y Mateo 6:10. El famoso Padre Nuestro que le llaman, ¿no? ¿Sí? Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor va a hacer su voluntad en todas partes. Ya, interpretémoslo un poquito mejor. ¿Qué dice ahí? En el cielo, el reino universal de Dios, en todo el reino universal de Dios, que incluye el juicio de Satanás, por ejemplo, se va a hacer la voluntad de Dios y se está haciendo. Y en la tierra, y esto es interesante, en el cual solo sus santos, sus súbditos, son sus súbditos en el sentido más pleno. Eso somos nosotros. Que Él es el Rey y va a hacer su voluntad en la tierra, donde solo nosotros somos sus súbditos en el sentido más completo. Porque eso hizo Él de nosotros. Y vemos ese texto, el hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo, como a veces interpretamos solamente, que no está mal interpretado, que Dios va a hacer su voluntad en todas partes. Pero está diciendo algo más, por medio nuestro. La voluntad de Dios en la tierra como reino, hoy día la está haciendo por medio nuestro. Por lo tanto,
¿Qué dije que estaba haciendo por medio nuestro? La voluntad. ¿Dónde vemos la voluntad de Dios? Y si nosotros no entendemos la palabra, estamos funcionando según esa oración. ¿Se dan cuenta que estamos pidiendo orar por algo que no estamos cumpliendo necesariamente? Pues no le estamos dando el peso que tiene la correcta interpretación bíblica. Ahora, no es fácil interpretar correctamente la Biblia, requiere un esfuerzo y requiere trabajar todos juntos. Por eso que el Señor Jesucristo puso en la iglesia pastores y maestros. No es porque sí. Por eso que Santiago en el capítulo 3 dice: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Porque es peligroso enseñar mal la palabra de Dios. Y hay una serie de advertencias al respecto. Seguimos. El creyente acepta la luz, con mayúscula, Cristo, verdadera, ¿sí? Y aquella luz verdadera vino a este mundo. Recuerda que lo vimos en Navidad, ¿sí? Vino a nacer en Belén. El creyente que acepta la luz va a recibir más luz. ¡Wow! Impresionante. Eso va a hacer el Señor. A medida que crece en obediencia y madurez en el Señor. Las dos cosas, porque uno cree que por obedecer al Señor va a ser más maduro. No, tiene que ser las dos cosas juntas. ¿Sí? Las dos cosas funcionan juntas. Y la idea es entonces en su palabra. La herramienta que Él nos dejó para crecer, para madurar y para ser obedientes es su palabra. A esto tenemos que obedecer, que es la voluntad de Dios. Y esta es la instrucción final. Entre más tiempo tú conozcas a Cristo y le seas fiel, ¿sí? Crecer y obedecer, ¿recuerda? O madurar y obedecer. Más fiel es el Señor para revelarte su verdad y poder. Y aquellos que tienen, más se le dará. ¿Sí? Y creo que con eso termina. Segunda Timoteo, toda la palabra de Dios toda la escritura, es inspirada por Dios. Los textos bíblicos requieren ser interpretados de acuerdo con la perspectiva que te enseña el Señor. ¿Quién es el maestro nuestro? El Señor. Oren por los maestros, oren por los pastores para que sean guiados por el Señor, por la palabra de Dios, no por la persona terrenal, por Dios, para que interpretemos correctamente la palabra de Dios y apliquemos correctamente la palabra de Dios para crecer en madurez y obedecer al Señor. Porque el reino de Dios hoy funciona ¿cómo? Por medio de nosotros, por medio de su iglesia. No es un tema menor, es un tema de vida. Todo el tiempo que estemos en esta tierra. Es llegar y malinterpretar el versículo, ¿no? ¿Nos damos cuenta cuando lo hacemos? No. Es un tema muy, muy difícil y necesitamos mucha ayuda del Señor y mucha ayuda mutua. ¿Ok? Y creo que ahora sí terminé. Sí, terminé. Así que, preguntas, dudas, consultas. Sí, diga. Lo último que me he dado cuenta porque hoy en día se habla mucho de que la Biblia es de libre interpretación. ¿Ya? Y esto dice Que la Biblia es de libre interpretación. cada cual toma la interpretación que le acomode. Ya, es como, que cada persona tome la interpretación de la Biblia que le acomode. Es como que si yo le doy un recado a alguien, ¿sí? Por ejemplo, ¿sabes qué? Antes se usaba mucho, había pocos teléfonos en Santiago y se usaba el teléfono del vecino, el teléfono de recado. Entonces tú dejabas en tu currículum, para si estáis postulando un trabajo, el teléfono del vecino al frente. Y venía el vecino al frente y decía, oye, te llamaron de una pega para que llames para allá. Imagínate si te da el recado que él quiere. Te llamaron de una pega y dicen que no están ni ahí, porque yo quiero decir eso. ¿Qué pasa con tu vida? Ahí quedaste, desempleado. Hay un costo asociado con decir las cosas que uno quiera y no pasar el mensaje realmente como es. O cuando hacemos juego al teléfono, ¿has jugado al teléfono alguna vez, no? Que se hace una fila larga, comienza diciendo una cosa y termina con cualquier otra. Y eso, que es un juego simple, determina cuán fácil nos cuesta malinterpretar las cosas. O sea, yo escucho lo que yo quiero y digo lo que yo quiero.
Porque no me doy el tiempo de escuchar lo que realmente está diciendo el otro. Y a veces, incluso en nuestra propia comunicación humana, no consideramos ni siquiera la intención con la cual nos están comunicando algo, que es parte de la comunicación. ¿Sí? Con cuán desesperado puede estar una persona, cuánto cariño puede estar dando una persona respecto a lo que está diciendo y qué es lo que realmente está diciendo. E interpretamos lo que nosotros, o según la situación de la cual nosotros venimos. No sé, yo estoy enojado con esa persona e interpreto como que me está agarrando para el fideo, cualquier cosa, cuando realmente me está diciendo algo serio. Entonces, interpretar correctamente las escrituras requiere... ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer, por ejemplo, cuando hacemos un devocional? Porque en el devocional estamos leyendo la escritura y queremos interpretar qué es lo que el Señor nos quiere decir en nuestro corazón en ese día, ¿no? Y buscar cómo se muestra Dios detrás de ese texto, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Orar y decirle al Señor que me ayude justamente a eso. A ver, quiero ver qué es lo que tú estás diciendo, aparte de mí, cualquier cosa que no sirva. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Abrir la Biblia y leerla. Y tal vez leerla varias veces. Y si no entiendo, pregunto a alguien que yo sé que me puede enseñar. Pero no nos quedemos con, no, yo tengo que hacer el devocional solo y pucha, y... No, es de vital importancia entender cuál es el mensaje de Dios. El devocional no es para decir, yo hice el devocional, estoy listo. Por dar un ejemplo, ¿no? Porque también leemos la Biblia todos los días, se supone, estamos leyendo, ¿no? Al menos un capítulo. Y busquemos en ese texto qué es lo que Dios está diciendo. Por algo está diciendo lo que está diciendo. Hay un sentido detrás que probablemente al principio, porque estoy partiendo, no lo voy a entender, está bien, pero va a llegar un tiempo en que vas a tener que empezar a entenderlo, porque esa es tu vida. ¿Sí? No es interpretación libre. Es tratar de entender lo que el Señor dice. Una pregunta. Si la persona es buena en el conocimiento de Dios, está leyendo se interesa en leer la palabra, pero no es muy neófito en la palabra. ¿Ya? ¿Existe la revelación del Espíritu Santo para que esa persona pueda entender la palabra? Si no tiene... Es difícil... Siempre me he preguntado, yo he escuchado gente que siquiera sabe hablar, o sea, leer, perdón, de los campos, Sí. muchos campos. Y yo he escuchado unas predicaciones hermosas. Ya. Y esa gente no tiene de qué asesorarse, solamente lee la Biblia, ni siquiera lee una Biblia de estudio. Y yo he escuchado unas predicaciones, a mi modo de ver, hermosas. Sí. ¿Existe la revelación del Espíritu Santo para esas personas que Ya. no tienen La respuesta a esa pregunta es difícil. ¿Existe la revelación para personas que recién están empezando, que no tienen conocimiento? Primero que nada, la revelación ya está escrita. Está en la Biblia. Segundo, lo más probable es que esa persona pueda entender, o uno mismo, ¿no? Textos que son más simples de entender que otros que son más complicados. Porque también hay escrituras que son difíciles de entender. Yo puedo leer, por ejemplo, y les cito mi caso personal, la primera carta de Juan, que es una carta en un sentido relativamente fácil de entender, aunque va a decir un montón de cosas que se refieren al resto de la Biblia que no voy a entender. Pero sí me pueden llamar la atención algunos textos. Por ejemplo, leo allá en primera de Juan, para seguir con el ejemplo, en capítulo 2, versículo 6, el que permanece en el Señor debe andar como Él anduvo. Y digo, el texto precioso, y voy a predicar acerca de eso, conociendo poco, y voy a meterle, como decía un buen chileno, de mi cosecha, al texto para dar a entender la emoción que a mí me causó ese texto. Y puede que alguien escuche la predicación y diga, la predicación fue hermosa, pero ¿de dónde la saqué? De una aplicación que en mi corazón, con mis conocimientos y con lo que yo estaba viviendo, usé. ¿Cuál fue mi predicación? Una aplicación del texto, pero no una explicación del texto. Porque ese texto está inserto en un contexto y me lo perdí. Entonces yo entiendo una verdad que quedo como, gracias Señor por haber escuchado lo que escuché, pero que es como flor de un día. Al rato se muere y la emoción que me causó ese texto quedó ahí. Pero la profundidad en la cual está inserta ese texto nunca la tuve. Por lo tanto, requiere todo el tiempo empezar a estudiar. Como les dije, al principio va a ser difícil, no vamos a entender todos los textos. Y hay versículos muy difíciles de interpretar en las Escrituras. Para eso hay un ramo que se llama hermenéutica, para aprender a buscar cómo interpretar correctamente pasajes que le llaman pasajes difíciles, dejémoslo así.
que no lo voy a entender de otra manera. Y tengo que ir a algunos otros textos que me van a dar luz acerca de este pasaje en particular para entender qué es lo que realmente me está diciendo y por qué está ahí. Porque eso es otro, a veces no sabemos por qué el texto lo pusieron ahí y no en otro libro. No, tiene una razón de ser que esté ahí. Y hay verdades que hablan acerca del corazón de Dios o llamémoslo de la doctrina de Dios que están insertas en pequeños versículos. Entonces si yo digo, el que permanece en el Señor debe andar como Él anduvo, ¿de qué está hablando? ¿Santo? Pero si yo soy pecador, no puedo. Con amor, me cuesta. No siempre lo voy a hacer. ¿De qué está hablando el texto? Y tengo que ir al contexto para ver qué es lo que está diciendo, ¿no? Voy a ver cómo yo tengo que aferrarme al Señor con todo, porque el Señor Jesucristo se aferró al Padre en el Espíritu Santo todo tiempo para cumplir toda la ley sin pecar en ningún minuto. Ah, por ahí va la cosa. Entonces no es algo que yo pueda cumplir, pero sí es algo que yo puedo anhelar. Y voy a un contexto mayor, usando ese mismo ejemplo. ¿Se entiende un poco la idea, no? Ok. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Oramos entonces para que el Cri pregunte. No es que está pensando si lo deseo o no, pero creo que tenemos que intentar dejar la vergüenza de lado. ¿Ya? En el sentido de que cuando no entendamos algo en algún devocional o en algún... preguntarlo derechamente por el grupo si es que no estamos en la iglesia, si es que no estamos... si es que no tenemos la oportunidad de estar ahí juntos para poder verlo y preguntarlo nomás. Ok. Porque suele pasar de que a veces uno se queda como con la duda, no lo pregunta por vergüenza. ¿Ya? Y Entonces, nosotros, ya que muchos nos conocemos hace muchos años, otros nos están empezando a conocer y la verdad es que estamos todos en el mismo camino, que conocer al Señor, crecer en Él y que nos podamos ayudar entre todos, que es lo que estábamos viendo antes. ya, interpretemos ese texto. ¿Sí? Que no nos dé vergüenza compartir o preguntar por qué no sabemos lo que estamos leyendo. ¿Cómo lo podemos interpretar de otra manera? Esa misma idea. ¿Qué es lo que Cris está diciendo detrás del texto? Que nosotros tendemos a actuar con soberbia. Y nuestra soberbia no admite que otro sepa que yo no sé. Orgullo. Por lo tanto, debemos deponer nuestra soberbia, dejarla afuera y actuar en humildad y reconocer. ¿Y por qué tenemos que actuar en humildad? ¿La palabra de quién no entiendo? De Dios. O sea, es obviamente una palabra, ¿qué dijo Jesucristo de los fariseos? ¿Que le iban a entender o no? No, es una palabra que no es dada a conocer a los que no creen. Por lo tanto, no es simple de entender. Partamos de esa base. Puedo partir con soberbia, ¿no? Es lo peor. Es ser fariseo, es ser como ella, ¿no? Todo lo contrario, tengo que partir con humildad para decir, si el Señor me está dando esto, yo quiero entender para que me dé más. Y realmente la humildad debiera ser una marca de todo creyente para, en el caso este en particular, siempre preguntar lo que yo no entiendo. O aún entendiendo, a ver si alguien más me puede ilustrar con algo que enriquezca lo que yo estoy entendiendo. También puede ser. Y me incluyo en eso. ¿Sí? No es que yo soy el pastor y me la sé. No, yo también necesito aprender. Y si alguien me puede enseñar, y muchas veces, no, aunque usted no lo crea, me enseñan. Es súper bueno, porque es la palabra del Señor la que está obrando en nuestros corazones, no es cualquier cosa. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿No hay más? Sí, ahora sí cerramos este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por poner en nuestros corazones y sobre nuestros hombros la responsabilidad de este privilegio precioso, enorme y eterno que nos has dado de entender tu palabra para aprender a vivir por ella. Y no solo eso, sino que viviendo en ella, darla a conocer a otros, para que otros puedan conocer los misterios del reino y les sea dado más, como anhelamos también que nos sea dado a nosotros. Bendícenos de esa manera, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por el tiempo, chiquillos. Ahora viene